Esta conferencia la impartirá la doctorante María Eugenia del Valle Prieto Ortega. Voy a leer una muy pequeña semblanza de María Eugenia, ya que su currículum es amplio. Sin embargo, para tener más tiempo de escuchar sobre la temática, me permitiré leer alguna pequeña semblanza. Bueno, María Eugenia del Valle Prieto Ortega es licenciada en Antropología Social en la ENA, es maestra en Ciencias Sociales de la Flaxo y es actualmente doctorante en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella labora en la Dirección de Estudios Históricos desde 1982, donde desarrolla actualmente dos proyectos. El primero titulado El Caribe, pasado y presente, y el segundo alrededor del tema de la historiografía del Caribe. Nos da mucho gusto contar con su presencia, María Eugenia. Un gran saludo desde acá, desde Mérida. Y bueno, adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye bien la voz? ¿Sí? Sí, se escucha bien, todo bien. Bueno, en primer lugar, doy las gracias a este encuentro, a los organizadores, a María Teresa Cortés, nuestra presidenta de la Asociación Mexicana del Caribe, y Ana Severa, también vicepresidenta, y a todo el comité ejecutivo de la MEC, así como las autoridades que nos han dado este espacio en Yucatán para la presentación de libros y de una reseña, como yo voy a hacer, sobre este personaje que creo que es importante recordarlo a 5 años de su muerte. Ella, Pilar Luna Herreguerena, murió precisamente hace 5 años, en el mes de marzo. En esta época decía yo que hablo desde aquí, desde el antiguo lago de Tenochtitlán, casi extinto, hacia las aguas del Caribe. Y quiero resaltar la figura de Pilar Luna, porque ella fue una estudiosa del agua. Ella dedicó su vida al estudio de lo que ella podía encontrar debajo de nuestra tierra, en los lagos, en los cenotes, y ella pugnó por un estudio institucional de la arqueología subacuática. Ella desde muy joven estuvo muy relacionada emotivamente con el agua. Quisiera mencionar, voy a hablar sobre un libro extraordinario donde todos los que conocieron a este personaje escriben sobre ella. Se llama Pilar Luna Herreguerena, pionera de la arqueología subacuática. Ella fue fundadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de esta especialidad donde ella formó buzos y pugnó por un rescate de nuestro patrimonio, pero dentro del marco institucional. Quisiera iniciar con dos citas, una de Octavio Paz, que dice: el sonido del agua vale más que todas las palabras de los poetas. Y otro de Dominique Rizzolo, un gran amigo de ella, que la impulsó mucho y convivieron en estos rescates, donde la menciona de esta manera: pudo haber sido el gentil roce de los mares calmos contra el casco de un pequeño bote, o el golpeteo de las olas en una desolada orilla, o incluso el goteo de una estalactita en un estanque dentro de una cueva oscura. El agua, en su forma más elemental, le habló a Pilar. ¿Quién fue este personaje? Pilar Luna nació en Tampico, en Tamaulipas, el 22 de septiembre de 1954. Estudió arqueología en la ENA
y dedicó su vida a la arqueología subacuática, de la cual fue pionera. Se enfrentó a una enfermedad terrible que se llama histoplasmosis pulmonar mientras excavaba en un chultún maya en Cancún. Ustedes recordarán que cuando descubren las pirámides en Egipto, Carter y su equipo empiezan a morir de repente, y se habló de pues de una enfermedad que estaba, bueno, que los estaba siguiendo, un maleficio, y era en realidad la histoplasmosis, que es al entrar a un lugar donde ha habido murciélagos y dejan el guano, al oler hay hongos que se van al pulmón. En este caso, ella enferma de histoplasmosis pulmonar en 1976 en un chultún. Ahora vamos a ver qué es o qué fue un chultún. En ese momento, 1976, le diagnostican esta enfermedad y le dicen que ya nunca más va a poder bucear y obviamente pues no seguirá con la actividad que ella amaba, que era la parte subacuática. Se repone, ella nunca se dio por vencida, ella dijo, yo voy a volver a bucear, yo voy a volver a excavar en la parte del patrimonio cultural sumergido, y ella se repone. Bueno, ella muere hace 5 años, o sea que ella tuvo una vida larga para hacer sus actividades como buzo y como arqueóloga. También sobrevivió a un naufragio de un barco que iba hacia Alaska. Ese barco naufraga, ella sale muy lastimada. Obviamente le vuelven a decir que se tenía que retirar de sus actividades y no lo aceptó. Siguió con su actividad subacuática y así dirigió y codirigió múltiples proyectos de arqueología subacuática, no solo en México, sino en varios países del mundo. Impulsó, y esto es lo más importante que quiero resaltar en este homenaje a Pilar, impulsó el proyecto de protección de patrimonio cultural subacuático en la UNESCO, que se firmó en 2006. Ahora bien, ¿qué es un chultún? Es muy importante ahora que estamos hablando de la escasez del agua y que hablamos de los cenotes y del mar, todo lo que lo tenemos a la vista. Los mayas desarrollaron unos aljibes que se llamaron chultunes. El chultún, como ustedes ven aquí, es una cámara subterránea construida por los mayas para almacenar agua, o bien después de unos años podían almacenar ahí granos. Ahí, como lo ven ustedes, ahí tenemos una choza de los habitantes, pero en la tierra, que es calcárea, hacían un hoyo. Aquí lo vemos como una botella, podía ser también redonda, y lo hacían en la roca caliza, de manera que cuando llovía, ellos podían ahí almacenar el agua dulce, y en los momentos de sequía podían entonces, como lo hacen actualmente, lo que desarrollan los españoles y que vienen y traen otra tecnología para los aljibes y que van a sustituir en algunas partes, pero los mayas, de una manera muy sabia, podían recopilar esta agua dulce para los momentos de escasez. Pilar, como era una acuciosa investigadora sobre todo lo que tuviera que ver con el agua, decide hacer un estudio en un chultún, pero sin tomar las medidas adecuadas, con tapabocas y otras medidas, pues ella desarrolla esta enfermedad, pero como les digo, ella la supera con una fuerza de voluntad encomiable. ¿Cuáles fueron algunos de sus proyectos?
Uno de ellos es la flota de la Nueva España de 1630 a 1631, el proyecto Arrecife Cayo Nuevo en la sonda de Campeche, donde recuperó un cañón perdido. Ella también, entre muchas otras actividades, no las pongo aquí porque no tendría ya más espacio para poder hablar sobre otras cosas, pero podemos mencionar un atlas arqueológico subacuática de la República Mexicana, el Pecio Arrecife Chitales en Querétaro, porque ella también estuvo haciendo arqueología subacuática en lagos. Y el último proyecto, que es uno de los proyectos que ha tenido un reconocimiento inclusive a nivel mundial, que fue el proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro en Tulum, en Quintana Roo. Aquí vemos una foto de Pilar y vamos entonces a avanzar. Que les mencioné sobre este proyecto de la flota de la Nueva España de 1630 a 1631, ella estuvo estudiando el naufragio del Juncal. Sobre este proyecto se hizo un estudio en el Archivo de Indias en España. También se hizo estudio subacuático y quería yo hablarles un poco sobre esta parte de los naufragios y haciendo una diferencia con la parte prehispánica. Pues sí había antes de que llegaran los españoles un comercio en el mar, pero era más bien en las orillas, era un comercio marítimo en pequeños barquitas, como los vemos hoy en día parecidos en Xochimilco, y lo que hacían era ir bordeando la costa para ir trayendo algunos productos. Generalmente, esto ya creo que se sigue estudiando, a lo mejor de tipo agrícola o bien de algunos otros tipos, a lo mejor cerámicas o algo que estos personajes de lo que es ahora el Golfo de México, que salían en sus barquitos, pues iban por la orilla, iban trayendo, eran generalmente, probablemente comerciantes. Y traigo esto a la luz porque hace poco en Templo Mayor, que era donde llegaban las grandes ofrendas de los sitios que, si bien habían sido conquistados o tributaban, se encontró una ofrenda de 200 estrellas de mar. 200 estrellas es una cantidad realmente muy importante y que nos habla o del dominio sobre esa área de la costa de los aztecas, y a lo mejor algún tributo que se pagaba por dominio o por alguna negociación de tipo comercial. Lo importante, antes de que siga yo con este relato, es que estos navegantes prehispánicos, como era un comercio pegado a la costa, conocían muy bien los arrecifes, no los desconocían, podían navegar sobre de ellos y bien como eran naves de tipo perecedero, pues la verdad no tenemos hasta la fecha que yo sepa muchos datos sobre esto, pero este dato del Templo Mayor nos está hablando de la importancia que pudo tener esta parte de la costa. Si entregaron 200 estrellas de mar, nos habla en primera instancia de que podían bucear y en segunda de que era algo muy preciado para ellos y que lo llevaron en este momento, que estamos hablando del periodo azteca,
a la parte central de lo que fue Tenochtitlán, pero esto debió de haber existido desde mucho antes. Todo esto, yo sobre esto no voy a hablar, creo que se pueda investigar en el INA o en otros estudios. Pero quiero ahora ir hacia la otra tipo de navegación, que es la que llega con los españoles. No solo con los españoles, hubo también la presencia de holandeses, franceses, ingleses, pero en este momento de 1631, cuando Pilar estudia este Juncal, vamos un poco al relato. En 1631, un conjunto de embarcaciones zarparon del puerto de Veracruz hacia La Habana para finalizar en Sevilla. Un viento dispersó a los buques y el naufragio de 3 embarcaciones. El San Antonio encalló en Tabasco y se rescató mercancía y metales preciosos. Los 2 restantes se perdieron en la sonda de Campeche, la Capitana Santa Teresa, sin sobrevivientes. Y la tercera, Altamirana Nuestra Señora del Juncal, que se fue a pique y la cual Pilar estaba estudiando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando llegan las embarcaciones europeas, no conocían lo que está por donde estaban navegando. Entonces, a muchas de las embarcaciones se topaban con los arrecifes y ahí encallaban. Si encallaban y la nave quedaba un poco visible, se desarrollaba todo un rescate de las mercancías que estaban ahí. Estas mercancías eran muy apreciadas. ¿Por qué? Porque los empresarios de la Nueva España habían invertido en estas embarcaciones y obviamente habían invertido para que llegaran estas mercancías de la Nueva España. Entonces se desarrollaba todo un rescate de las mercancías y se habla ya, hay un texto, aquí lo vamos a mencionar, donde se escribe que algunos empresarios habían alquilado o contratado buzos ya desde el siglo X, finales del XVII, finales del XVII, para que fueran y ayudaran a rescatar las mercancías, que entre ellas se encontraban pues metales preciosos y muchos de los objetos que salían de la Nueva España. Estos buzos eran contratados por 10 o 20 años, se les pagaba muy bien. Y aquí tenemos una imagen que se ha rescatado, un curioso antiguo buceador que perteneció, especialmente diseñado para bucear en cascos de barcos hundidos. Vean ustedes, es realmente, creo que se ha encontrado muy poco de estos buzos coloniales, ¿verdad?, que podemos encontrar y que está en este libro, Naufragios, barcos españoles en aguas de Cuba, siglos XVI, XVII. Se los recomiendo, un texto maravilloso. Entonces, vemos cómo también ahí hay una cantidad de ilustraciones donde vamos a ver, por ejemplo, en este, cómo se conformaba una flota. Una flota era se conformaba de varios navíos, y aquí se dice la flota que habría la flota, lo que la llamaban la capitana, y después venía la Altamirana, que era la que cerraba, y en medio de la capitana y de la Altamirana estaban los otros navíos. Había también, cuando encallaban, unos navíos pequeños, ayudaban a rescatar lo que se podía de aquellas mercancías que quedaban cuando estos barcos podían
podían tener un rescate de lo que llevaban, no todo, porque en esa época también, como ahora vemos cuando se accidenta en una de nuestras carreteras pues un transporte con Coca-Cola o con otros productos, como la gente va y se los lleva. En este caso, pues también sucedía eso. Desde las islas, en Cuba y en otras, pues iban y rescataban, y hay muchas veces se quedaban con algunos de los productos, no todos los entregaban. ¿Cómo sabemos eso? Pues precisamente por el archivo de Indias, donde se sabe cuándo estos empresarios pues reclamaban lo que habían invertido, y entonces pues de las mermas que habían quedado, muchas se quedaban con algunos de los que, inclusive de los mismos que iban en el barco, pues se llevaban y se los quedaban. ¿Cuáles eran las causas de los naufragios? Por combate con embarcaciones hostiles. Hay que recordar toda la presencia de los barcos holandeses, franceses, ingleses, de los barcos también de los piratas. Entonces, por estas embarcaciones hostiles que se entablaban una batalla, y uno de los barcos podía irse al fondo del mar. Este es el caso que estudió y combatió Pilar Luna. Hace pocos años, unos buzos, que son buzos comerciales, cazadores de tesoros, de Ocean, no me acuerdo el nombre, ellos detectaron en las costas de España, a unas leguas, un barco hundido que era la fragata Mercedes. La sacan la sacan del fondo del mar con tecnología muy, muy moderna, y se ve que estaba llena de oro, de plata y de muchísimos productos que fueron muy importantes. Pero entonces esto es lo que ella combatió, estos cazadores de tesoros que iban en contra de lo que es una arqueología subacuática institucional, que permite saber, porque estos de la fragata Mercedes, que por cierto se hizo una presentación en el Museo de Antropología por parte del gobierno español, que reclamó este tesoro, y que después de años se le concedió al gobierno español tener este tesoro. Como parte de nuestra colaboración y de lo que hizo Pilar, se presentó en el Museo de Antropología una exposición maravillosa de la fragata Mercedes, donde hay una reconstrucción de cómo fue esa fragata. Entonces, esas serán las embarcaciones hostiles. Dos, por causas naturales, por eventos meteorológicos como huracanes, frentes fríos, o bien, como les acabo de mencionar, desconocimiento de las costas. Sobre todo los huracanes, en época de que iban todas estas fragatas y barcos comerciales, y también militares, sabían que había ciertas temporadas al año donde era muy difícil navegar. Ellos ya sabían que la temporada de huracanes, como nosotros la sabemos, empieza en mayo y termina en noviembre. Muchos de los barcos que salían de la Nueva España, queriendo apresurarse y queriendo ganarle al huracán, llegaron a salir en el mes de octubre, por ejemplo, y pues desgraciadamente sufrieron un problema con estos eventos meteorológicos, y si estos naves se iban al fondo del mar, pues era muy difícil rescatarlos. Ahora sí se puede hacer, y está con esta figura de los cazadores de tesoros. O bien, por causas combinadas, escuadras enemigas, retraso o salidas, o sea, como les acabo de decir, por efectos meteorológicos.
En estas ilustraciones vamos viendo cómo era un galeón del siglo XVI, cómo era un galeón con todas las velas desplegadas, cómo estos fenómenos meteorológicos, pues muchos de ellos no, estas navegaciones, no, estas naves no las podían superar. Aquí hay un naufragio de varias naves contra la costa en una tormenta, otro naufragio por tormenta. Hay que imaginar la fuerza del mar con estos barcos que, aunque eran muy pesados, pues realmente no llegaban a soportar el avance de la tormenta. Aquí tenemos unos navíos de la flota holandesa, sobre todo del siglo XVII, que la presencia holandesa fue muy importante en el siglo XVII. Pilar Luna, desde muy joven, como ya lo leímos al principio, le gustó mucho todo lo que era el agua. Ella fue maestra de niños, entre ellos mis hijos. Ella los enseñó a nadar muy pequeños. Ella fue maestra de natación. Ese fue uno de sus primeros trabajos. Después, cerca de los años 80, ella estuvo participando en las exploraciones de Templo Mayor. Ella trabajó con Eduardo Contreras, con Eduardo Matos, y es ahí donde el Instituto Nacional de Antropología, a instancias de esto que ella traía ya como todo un proyecto, se decide crear la subdirección de arqueología subacuática. Entre los proyectos que les mencioné que ella desarrolló estaba el rescate de un cañón. Ahora, cuando se encuentra un objeto en el mar, generalmente los arqueólogos cuando yo digo hacemos porque también estudié arqueología, trabajo arqueológico alrededor de una pirámide, encontramos tepalcates o bien otros objetos. Lo que se le llama a los objetos que se encuentran adentro del mar, generalmente se le llaman pecios. O sea, cuando te hablen de un pecio, puede ser un cañón, puede ser hasta un barco completo, puede ser cualquier objeto que venía en un barco. Eso, o bien algo de lo que traían como mercancías. Todo eso le vamos a dar el nombre de pecio. Y me voy a apoyar en algunas ilustraciones de nuestro instituto, porque, como les dije, muchos de los objetos que se han encontrado, pecios y sobre todo pecios muy hermosos de los siglos XVII, XVIII, inclusive finales del XVI, pues están cerca de las costas, porque, como les mencioné, pues estos grandes barcos no sabían sobre qué estaban navegando y estaban los arrecifes. Entonces, si encallaban, pues entonces ahí quedaban algunos objetos que si no eran rescatados pudieron haber quedado, y efectivamente Lina o bien otros arqueólogos también de otros lugares, otros investigadores los han encontrado. Aquí tiene la península de Yucatán. Aquí este personaje es una animación de Lina, precisamente. Dice, yo les puedo asegurar que hay una gran cantidad de barcos hundidos con tesoros. Está el arrecife Aracanes. Bueno, pues ahí en este arrecife encontró este pecio maravilloso de esmeraldas y brillantes. Esto lo van a poder ustedes encontrar en el Museo de Arqueología Subacuática que se encuentra en Campeche. Aquí tienen otros de los pecios que se han encontrado, como este objeto de oro y esmeraldas, pero también hay monedas, hay
cruces, en fin, hay una cantidad de pecios que en este momento pues los pueden ustedes apreciar en el Museo del Lina. Pero hay un proyecto que Pilar desarrolló con un gran entusiasmo y que fue Hoyo Negro. ¿Qué es el hoyo negro? Me voy a permitir leerles, no sé si tenga tiempo, si tengo tiempo de leer un pequeño texto. Pregunto a mi moderador. Sí, ¿Sí? adelante, adelante, doctora. Bueno, dice, en mayo de 2007, hablan dos buzos, Alejandro Álvarez y Alberto Nava. En mayo de ese año, llegamos por tierra a un lejano cenote llamado La Virgen por los trabajadores locales y explorado originalmente en 1992 por Mike Madden, quien lo llamó Cenote Outland. El día 10 de mayo partimos de ese cenote para encontrarnos poco después del final de la línea de Madden con un nuevo y amplio pasaje de 12 metros de profundidad, con un abundante flujo de agua proveniente del noroeste. Mientras avanzábamos, otro compañero inspeccionaba la cueva, colocaba la línea de vida y Franco levantaba datos cartográficos. Después de unos 900 metros de penetración, llegamos a una enorme y profunda oquedad que abruptamente perdía piso por debajo de los túneles que se estaban mapeando. De repente, la luz de la lámpara de Alex ya no reflejaba nada. Y lo describió así, mi compañero. Mi corazón de inmediato comenzó a latir más fuerte, no lo podía creer. Me encontré flotando en un espacio vacío y sin fondo aparente. Ahí estábamos los buzos, observando con gran asombro. Todo era negro. El enorme espacio que absorbía la luz era como la singularidad al centro de una galaxia, por lo que le vino muy bien el nombre de hoyo negro a este lugar tan especial. En esta primera inmersión encontramos junto a Franco otros dos túneles que parten del enorme pozo a la misma profundidad de 12 metros. Tiempo después, regresamos con el gas adecuado para explorar lo más profundo y descubrimos que se trataba de una enorme cámara con forma de campana y una profundidad máxima de 60 metros. En el fondo, cubierto de grandes rocas, unas sobre otras, incluso con estalagmitas, la parte menos profunda era el norte de este orificio de 36 metros. Ya en el fondo, al no encontrar túneles profundos para continuar explorando, nos sentimos decepcionados. Sin embargo, no tardamos mucho en comenzar a descubrir regados por ahí en la total oscuridad desde hacía 1000 años, enormes huesos de animales que por el tamaño supusimos pertenecían a una megafauna ya extinta. Mientras nos sentíamos maravillados ante esta cápsula de tiempo inundada tan especial, Alex, que descubrió cerca de una de estas enormes rocas y justo al lado de la pelvis de un antiguo elefante onofoterio, un cráneo humano, parte de un esqueleto al que más tarde se le llamaría Naya, en referencia a las náyades, ninfas de los cuerpos de agua dulce, según la mitología griega. Aquí tienen ustedes una foto donde se encuentran los restos de Naya. Y en esta animación de Lina, que la pueden ustedes conseguir, espero, dice hace 13,000 años, Naya cae, probablemente Naya, esta mujer jovencita, muy, muy jovencita, andaba buscando agua o persiguiendo algo y cae dentro del cenote, lo que es ahora el cenote, pero anteriormente pues también habían estado o bien pasando por ahí o habían caído posiblemente después.
animales prehistóricos. Entonces, este rescate de Hoyo Negro le llevó a Pilar Luna sus últimos años de vida. Ella, cuando se encuentra esta osamenta, hubieron varias propuestas. Una de ellas era hacer un museo abajo del mar, pero esta propuesta se desechó porque pues se podía ver estos buscadores de tesoros que podían llegar y mover todos los datos. Entonces se decidió que iban a sacar de las profundidades de Hoyo Negro los restos de Naya y los llevaron al Museo de Antropología. Fue un trabajo muy, muy difícil porque en el momento que sacaran los huesos, cuando llegaran a tierra, se podían o desintegrar o se podía dañar porque ya no iba a estar en el espacio donde había estado durante miles de años. Entonces, el trabajo de rescate y el trabajo de restauración fue muy tardado y la verdad muy encomiable, no tanto por la dirección de esos últimos años de la vida de Pilar, sino por el esfuerzo del equipo con que trabajaba ella. En esta otra foto, ahí tienen ustedes un cráneo de un perezoso terrestre gigante. De esta manera, Pilar dedica su vida última, los últimos años de su vida, al estudio de este material que fue realmente y ha sido espectacular. Yo quisiera que ustedes recordaran el tráfico de mercancías de la Nueva España hacia Europa, no solo provino de la Nueva España, sino también provino de Asia. Y también estudió de alguna manera el galeón de Manila, que venía de Asia. De Acapulco a Manila, las mercancías eran la grana cochinilla, cacao, aceite, tejidos de lana, vino, objetos de hierro y sobre todo la plata acuñada, codiciada por comerciantes, sobre todo chinos. Pero ¿qué venía de Asia? Y ahí vemos lo que se va a encontrar en las cortes españolas, no solo españolas, sino también en otras partes de Europa. Porcelanas chinas, cerámicas, piedras preciosas, cera, alcanfor de Borneo, sándalo, Timor, ámbar, almizcle, clavo, nuez moscada. Bueno, acuérdense que Colón venía buscando precisamente todos estos pues especias, clavo, nuez moscada de Molucas, pimienta de Java India, canela de jengibre, oro trabajado, textiles como seda cruda, seda blanca, seda floja, terciopelo, satines, rasos, damascos, tafetanes, felpas, brocados, camisas, pañuelos, manteles, chalecos, medias, mantones, manteles, cortinas, colchas, telas de nipis, paliacates, de ahí vienen los paliacates, chales de la India, guayaberas, sombreros, lana de camello, abanicos, peines, cascabeles de jade chino, obras de madera, nácar, conchas, enconchados, marquetería, bronces, objetos lacrados, biombos japoneses, tallas de marfil, entre muchas otras cosas. Y en el ámbito culinario, la canela, la pimienta, el cilantro, el mango de Manila, entre otros. Bueno, este intercambio de mercancías entre la Nueva España, sobre todo de Acapulco, y también salieron de Sudamérica hacia el oriente, traían todo esto que vamos a ver que llegaba a las costas, en el caso de México, a las costas sobre todo de Acapulco, y de ahí se trasladaba
hacia la costa de Veracruz para embarcarlas en navíos hacia España, hacia Europa. También en esta parte del Pacífico, también había piratas, también hubo naufragios y también se ha hecho rescate arqueológico. Sobre todo, aquí tenemos una publicación de Lina, se llama El Galeón de Manila, y vemos el trayecto de lo que es el oriente hacia las costas de Acapulco, y de ahí pasaba a la costa de Veracruz. Si van al Museo del Castillo de Chapultepec, ahí van a ver mucha de la porcelana que se ha rescatado, algunos pecios como este que han rescatado sobre todo algunas naves que naufragaron cerca de Baja California, y se ha podido hacer rescate o han llegado a las costas pedazos de cerámica o también de metales. Recordar que estas naves era todo un proyecto empresarial. Había grandes empresarios en los puertos españoles y holandeses y invertían en la construcción de los barcos. Algunos se llegaron a construir también en Cuba, pero estas naves iban repletas de mercancías valiosísimas. Entonces era toda una inversión, y cuando había algún naufragio, como ya lo mencioné, pues algunos de los que habían muerto, pues sus herederos también reclamaban alguna dentro de las cortes españolas, hacían también reclamaciones, pero eran edificios, digo yo, de mercancías valiosísimas. Y hay que recordar que no solo salían de lo que era la Nueva España, también salieron de Sudamérica, de manera que este trabajo de arqueología subacuática que Pilar impulsó también fungió como un polo de atracción de estos arqueólogos que trabajan patrimonio sumergido. Hay que recordar que pues del Uruguay salió precisamente la fragata Mercedes hacia la Nueva España, hacia España, perdón. Entonces hay unos tesoros impresionantes por rescatar en la parte del patrimonio sumergido, pero se está topando precisamente con este otro proyecto, pues que son los buscadores de tesoros, que tienen una tecnología muy avanzada. Y es ahí donde Pilar destaca, porque su labor fue que estos proyectos estuvieran dentro de un acuerdo de la UNESCO que englobara a varios países, no solo a México, que fue pionero en muchas cosas, sino a varios países, precisamente para que no se deteriore el dato, que es lo que el arqueólogo necesita, por dónde iban las rutas, qué pasaba. Si eso se quita, como los que buscan buscadores de otras piezas arqueológicas, otros objetos, pues se pierde el dato. Entonces, este es el papel que desarrolló Pilar y del cual yo quería hablarles, porque pues el Caribe está ahí, no solo el Caribe, está también toda la parte del Pacífico, pero tenía todo lo que venía del Oriente, tenía que llegar a Acapulco y también embarcarse en Veracruz, que también es Caribe. Entonces, pues es un homenaje a nuestra queridísima Pilar, y estoy abierta a sus preguntas. Muchas gracias, estimada Maru, por esta interesantísima presentación, digna de cualquier relato extraordinario, ¿no? O incluso alguna película, y que al final es parte de nuestra historia.
Bueno, tenemos algunos minutos tal vez para un par de preguntas o comentarios, así que abrimos el micrófono al público aquí presente. Si alguien quisiera preguntar algo a la doctora María Eugenia, si alguien quisiera ofrecer algún comentario de lo escuchado, adelante. ¿Quién dice yo? Aquí se va a animar. ¿Se podría presentar y decir el comentario? Sí, Francisco González. Doctora, ¿hay algún libro que recoja toda esta historia que usted acaba de hacer? ¿Algún documental que recoja esta historia? Porque sí había escuchado yo historias de esas desde pequeño en La Habana, que es en Puerto Rico, pero no había escuchado esa historia tan importante, tan interesante en el caso de Veracruz y en el caso de esta parte que usted está mencionando. Y creo que hay historias tan importantes, tan ricas como la del Caribe insular. Por eso quería saber si hay algún eso que aparece ya en algún libro o aparece en documentales para tener acceso a ellos. Bueno, pues se sabe que en la Bahía de La Habana hay bueno, el material de patrimonio sumergido es muy grande y se necesita recursos, y creo que el libro del cual yo saqué las fotos, bueno, las representaciones, es un libro precisamente de un cubano. Pero yo quisiera también decirles que se acerquen a la página de Lina. Hay un documental maravilloso de Pilar Luna sobre una de las pirámides en Tulum. Y ella ahí explica perfectamente cómo esta pirámide, ahorita no me acuerdo el nombre de la pirámide, era un faro, no era porque luego hay guías que dicen que por ahí tiraban gente y que en sacrificio, no, era un faro que le permitía a estos mercaderes prehispánicos poder sortear el arrecife, y por medio de luces que ellos ponían sobre creo que se llama el castillo, no me acuerdo el nombre de la pirámide, ponían hasta arriba maderos que encendían fuego, y en la noche podían indicarle al navegante, al mercader, por dónde sortear el arrecife. Y también en el día, el mismo sol les iba enseñando por dónde podían entrar esas barquitas. Ese video está libre en internet, lo pueden ver. Y también habrá otros videos, pero no de Pilar. Este video sí es de Pilar. Ella explica cómo fue que entendieron que esa pirámide no solo fungía como una pirámide ceremonial, sino que era también un faro. Y yo creo que de faros prehispánicos, pues tenemos muy pocos datos. Ahora, la riqueza como le digo al compañero, de todo lo que hay sumergido en el Caribe es impresionante. Y creo que pues habrá que impulsar a los jóvenes si les interesa lo que es bucear, pero de una manera institucional, ¿verdad? Con trabajos de proyectos institucionales que se están desarrollando, pues no solo en México, en el Caribe, sino también en algunos países de Sudamérica. Pues sería muy interesante porque es apasionante. Yo, la verdad, porque ya no tengo la edad, pero pues sí me hubiera gustado ir a bucear. Pero no sé si contesto su pregunta. Creo que hay mucho trabajo por hacer, y sobre todo en la parte de la arqueología cubana. Muchas gracias, doctora. ¿Habrá alguna otra pregunta? Sí, tenemos aquí una segunda pregunta.
Mi pregunta es un comentario, agradecerle el tema porque pues realmente son temas que no son como de amplia discusión para quien no está en los temas de antropología o arqueología. Sin embargo, su conversación, su plática, ha despertado el interés en estos temas, especialmente en este estado de Yucatán que tiene tantos cuerpos de agua. Muchísimas gracias. Pues yo los invitaría a que nos acompañen a nuestro congreso en Campeche para que vayan a visitar el Museo de Arqueología Subacuática. Y creo que sería pues un agasajo. Espero que no tenga problemas porque creo que lo estaban medio rediseñando, pero ojalá y despierte interés, porque despierta mucho interés cuando se descubre la Coyolxauhqui, pero el descubrimiento de Templo Mayor de Coyolxauhqui sacó a la luz no solo a una deidad impresionante por su trabajo en piedra y su simbología, sino que estamos viendo día a día cómo en Templo Mayor llegaban ofrendas de estos sitios, estas estrellas de mar de las que les hablé, pero no solo eso, todo lo que llegaba de trabajo de concha. Es alucinante verdaderamente ese trabajo que se apreciaba tanto y las perlas también. Entonces, estamos viendo un contacto del centro, lo que fue otrora Tenochtitlán, con las costas, pero no nada más con la península, bueno, sí, con la península de Yucatán, porque también está lo que se encontró en Oxtancá, que es todo un pectoral de purititas, conchitas chiquitas del tamaño de lentejuelas, que conformaban un pectoral maravilloso y del cual ustedes pueden ver una foto en nuestra fototeca de Lina. Entonces, pues hay mucho por estudiar, pero sobre todo el patrimonio sumergido, pues es más que el patrimonio enterrado, yo sí les podría decir, porque tenemos más agua que tierra. Y ahí hay una historia por contar realmente impresionante. Muchas gracias. Para ampliar la invitación de la doctora, el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe se llevará a cabo el 9, 10 y 11 de abril en Campeche, ¿no? Es una buena oportunidad para acercarse a estos y a algunos otros temas sobre el Caribe. Bueno, pues le agradecemos mucho, doctora Maru. Gracias. Pues gracias por excelente permitirle hacer un homenaje a Pilar, que a 5 años de su muerte la recordaremos siempre. Muchas gracias. Y bueno, los invitamos a la siguiente mesa, que será sobre el tema de la migración irregular de Centroamérica hacia los Estados Unidos, su paso por México. En 10 minutos regresamos, a las 4 de la tarde.